Mateo, capítulo 1. La genealogía de Jesús. Este es el relato de los orígenes de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, el padre de Jacob, Jacob, el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón, el padre de Aram, Aram, el padre de Aminadab, Aminadab, el padre de Naasón, Naasón, el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé, y Jesé, el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam, el padre de Abías, Abías, el padre de Asá, Asá, el padre de Josafat, Josafat, el padre de Joram, Joram, el padre de Uzías, Uzías fue el padre de Jotam, Jotam, el padre de Acaz, Acaz, el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés, el padre de Amón, Amón, el padre de Josías, y Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel, el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud, el padre de Eliakim, Eliakim, el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc, el padre de Akim, Akim, el padre de Eliud, Eliud, el padre de Eleazar, Eleazar, el padre de Matán, Matán, el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Así que, desde Abraham hasta David, hubo 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús el Mesías fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió dejarla en secreto. Pero mientras él pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como su esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Mateo, capítulo 2. Los sabios de Oriente. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los principales sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, indagó con exactitud el tiempo en que había aparecido la estrella y los envió a Belén. Les dijo: Vayan y averigüen bien sobre ese niño. Cuando lo encuentren, infórmenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios partieron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se postraron y lo adoraron, luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Pero advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y partieron hacia Egipto. Allí se quedaron hasta la muerte de Herodes.
Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. La matanza de los inocentes. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se enfureció. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un clamor en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. El regreso a Nazaret. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían quitarle la vida al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas. Será llamado Nazareno.